¿Qué tal, mi gente? Vamos con la última hora en el caso de Nicolás Maduro, Venezuela y Rusia, porque es que, madre mía, sigue reuniéndose con Vladimir Putin, pese a que Vladimir Putin, en la última convención en la que coincidieron, como que le hacía un poco de ascos, ¿no? Como que iba muy emocionado Maduro a acercarse y como que le dijo, bueno, luego nos vemos, ¿no? En su idioma y tal, más o menos le hizo gesto de luego nos vemos, ¿no? Y al final como que quería ese distanciamiento, pero parece ser que de nuevo va a llevar a su consejo de Venezuela a Rusia. Claro, no debe de viajar a Rusia, al final no puede aparecer, no puede viajar por arriba de Europa, evidentemente, a no ser que dé la vuelta al mundo. Pero por Europa no puede ir, así que a ver cómo se las apaña, porque al final se va a meter en un buen lío. En fin, se está hablando de Tercera Guerra Mundial. Evidentemente esperemos que no, porque esto nos pillaría a todos los países mundiales intentando defendernos unos contra otros, atacándonos unos contra otros, y creo que estamos en una época en la cual el civismo debe estar por encima de chorradas, porque tres o cuatro que mandan en cada país se le ocurra mandar a sus militares, que por cierto al final los militares están trabajando y hacen su trabajo, pero que realmente la mayoría de los militares no están de acuerdo con abrir guerra, sino más que nada hacer cosas que tengan que ver con las misiones de paz. Pero bueno, en fin. Maduro lleva a Venezuela a la órbita de Rusia, el acercamiento con Moscú refuerza el eje geopolítico antioccidental en medio de un nuevo reordenamiento mundial. Esto es una nota de The Objective y bueno, vamos a hablar de esta última hora. Mi gente, os invito a suscribiros, totalmente gratuito, que presionen like y campanita para no perderos noticias como esta y que nos tienen en vilo. No me quiero ni imaginar que alguno de estos dos personajes se caliente un día, ya sea Venezuela o Rusia, y presione el botoncito. El botoncito. Cuando digo presionar el botoncito, significa mandar un misil. Como sabéis, hay muchos países que tienen misiles, entre ellos Estados Unidos y Rusia. China, los más potentes, las potencias mundiales, tienen misiles y que están evidentemente a la espera de que si en algún momento hubiera algún tipo de ataque, esos misiles se accionarían. Esperemos que no. Evidentemente aquí ya, como os podéis imaginar, esto sería la Tercera Guerra Mundial y es de lo que se está hablando desde hace algunos meses. Es una realidad, porque no me gusta asustar, pero evidentemente es una realidad que está ahí. Todos los países al final se apoyan entre unos y otros. Europa con tal, con Estados Unidos, con algunos sí, otros no, el Reino Unido, que sí Venezuela, que sí Brasil, o sea, Rusia, China, en fin. Cada país tiene sus aliados y esto es una realidad, ¿no? La OTAN también está ahí, en fin. Bueno, en resumen, si por un mal hado de la historia escala la confrontación armada de Rusia con Europa y Estados Unidos, Venezuela estará firmemente alineada con Moscú y con Vladimir Putin. Ojito, que no estoy... que el artículo está diciendo en base a lo que yo os estoy comentando desde el principio del vídeo, que para nada os estoy ni exagerando para vender más ni nada. Más me gustaría deciros que bueno, sí que se reúnen, pero que la cosa está tranquila y que no hay ningún tipo de problema, ¿vale? No es la realidad. Ni siquiera se trata de una conjetura de halcones radicales en una constatación advertida por el propio Nicolás Maduro desde el poder del Supremo de Venezuela. En los últimos meses, esas relaciones carnales regadas con vodka y ron parecen encaminarse por un rumbo sin retorno dentro de un nuevo orden mundial, acelerando por el inconstante fanfarrón Donald Trump y sus erráticas políticas contra amigos y enemigos. Esta semana fondeó en Puerto Cabello, centro de Venezuela, el buque científico oceánico Admiral Vladimirsky de la flota del Báltico de la Armada Rusia. Es decir, que no paran de hacer misiones tanto por tierra, mar y aire. Descrito como un buque de investigación oceanográfica por Rusia y por fuentes europeas como un barco espía que usa la ciencia como camuflaje, el Vladimirsky, a ver, que se ha actualizado y me da la lata, iba por aquí. El Vladimirsky exhibió sus 9.120 toneladas y 148 metros de eslora en una visita ampliamente difundida por el gobierno. Los mares de Venezuela están abiertos a la cooperación con Rusia. Hay que tener cuidado con esto. Son los herederos de los hombres y mujeres del Ejército Rojo que liberaron a Europa y al mundo de la amenaza nazifascista en la guerra
patria. Rusia y Venezuela están cada vez más unidas en la lucha por un nuevo mundo de paz. Yo aquí hubiera puesto comillas, ¿no? Lo de la paz viniendo de Rusia y Venezuela, en fin. Y la independencia de los pueblos, proclamó. Reafirmemos nuestros compromisos de cooperación entre pueblos hermanos como lo son Rusia y Venezuela, lo que refuerza el intercambio de seguridad y tecnología marítima. Su ministro de Defensa General en jefe Vladimir Padrino fue un poco más preciso con una frase que corrobora la verdad o la verdadera función de este barco espía. Esta visita marca otro importante hito en las relaciones de cooperación técnico-militar entre nuestras naciones, es decir que la cosa no está mejorando para nada. Esperemos que Donald Trump, que es verdad que ahí está intentando también mediar entre la guerra de Ucrania y Rusia, primero paralice esa guerra que creo que es terrible, ¿vale? Donde están muriendo miles de civiles, donde están teniendo que irse de Ucrania muchísimos millones de habitantes que han destrozado sus casas, se están teniendo que buscar la vida, personas que tenían a lo mejor una vida tranquila, cómoda, algunos mejor, otros peor, ¿no? Bueno, siempre queda Moscú. Maduro ha sido invitado por Putin a asistir al 9 de mayo a los actos centrales de que celebran el 80 aniversario de la victoria de Rusia sobre la Alemania nazi. En la fiesta histórica compartirá palco con aliados más o menos cercanos de Moscú, como los presidentes de China, Xi Jinping, de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de Serbia, Vučić, de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y los primeros ministros de India, Narendra Modi, y Eslovaquia, Robert Fico. Fijaros la que se puede liar ahí, de que entre ellos se retroalimenten, se autoconvenzan, se envalentonen y le dé a cualquiera de ellos en cualquier momento de hacer una especie de pacto, de acuerdo, para empezar una especie de tercera guerra mundial. Evidentemente, primero sería con algunos países en concreto y ya luego se liaría la de Dios, ¿no? En fin, mi gente, esta sería un poco la última hora con respecto a esto, ¿no? Vamos a continuar un poquito, pero vamos, básicamente sería esto. El heredero de Hugo Chávez, que evidentemente no nos referimos a Maduro, aprovechará la visita para firmar con Putin un nuevo acuerdo bilateral de asociación estratégica y cooperación que elevará al máximo nivel las relaciones en los campos económico, comercial, financiero, bancario, energético, salud pública, transporte, cultura y la tecnología de la información, geología y deporte. Esto evidentemente le interesa muchísimo a Venezuela, porque al final corta relaciones con muchos países del entorno latinoamericano, con Estados Unidos, con España, con Europa. Evidentemente ya solo le queda estos 3, 4, 5, 6 países aliados. Si no fuera por ello, Venezuela estaría aún peor de lo que ya está. Y ojito que tenemos el decreto este económico que para nada es satisfactorio para nadie, para ningún venezolano. Hay que recordar esto, ¿eh? Este acercamiento se estrecha en medio de las crecientes tensiones entre el cuestionado gobierno de Maduro y el de los Estados Unidos de Donald Trump, una película en la que varios países americanos y europeos son actores secundarios. Maduro y el régimen chavista, desde los tiempos de Chávez, ha sido el principal aliado político de Rusia en el hemisferio occidental y el principal comprador de sus sofisticadas armas. Esa relación estrecha está cimentada en unos 240 acuerdos vigentes. Haciendo una analogía histórica, esto recuerda el papel que tuvo Cuba respecto a la Unión Soviética en los tiempos de la Guerra Fría. En fin, creo que durante mucho tiempo Maduro ha sido un riesgo geopolítico al servir como base para la entrada de Rusia e Irán en el continente americano. Fijaros la vía que tiene aquí, Rusia para entrar en el continente americano. Es que esto es una realidad, aparte de Cuba también, por supuesto. O sea, que es que tienen aquí dos vías con las que pueden entrar y hacer frente de una forma más certera a Estados Unidos. También os digo una cosa, aquí morirían muchísimos civiles de cubanos, venezolanos, en fin, y a todo el que pille por medio. También os digo, ¿no? Que está México de por medio, que en fin, que en Colombia está ahí también, en fin. Esperemos que esto no se dé, que bueno, sean reuniones simplemente por temas, al final, comerciales, y que todo quede aquí. Mi gente, estaré atento a esta reunión, os informaré con lo que haya, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.